lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mundo. Otro nivel. Laura de Rosa, amigos, está con nosotros ya. Bienvenida, Laura. Un gran beso para ti, mucha salud para ti y toda tu familia de parte del equipo y de Radio Caracas entera para ti. ¿Cómo te va? Toda producción, es un gusto estar de nuevo aquí y bueno, con mucho por hablar. Sí, yo voy a decir algo, Laura. Cuando yo converso contigo, Laura me pregunta, mire, pero ustedes le dicen una cartilla a los entrevistados con relación a lo que se puede decir y lo que no se puede decir. No. Eso es en otras emisoras. Aquí en Radio Caracas se trabaja con libertad y se trabaja con la verdad. Qué bueno que Erika me estaba diciendo, qué maravilla, y el equipo de producción que están todos aquí en el departamento de prensa me decían, oye, qué bueno que tenemos a Laura, porque con ella no solamente lo del informe de la ONU, que es el plato fuerte y lo ha sido desde que conocimos esta tercera etapa, sino también monómeros que Laura ha tenido una información fabulosa que ha compartido en las redes con su audiencia, con su auditorio, y también la situación que estábamos hablando de los migrantes. Pero vamos a comenzar yo te comprometo, como decíamos en el tweet y en el Instagram que promocionábamos este encuentro contigo, chica, ya es Vox Populi, ya tanto la ONU como el mundo entero saben, además con pruebas de las atrocidades de este clan de Miraflores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahorita? Karim Khan, la justicia internacional, oye, ¿van a permitir más impunidad ante tanto daño evidente que se ha hecho aquí en Venezuela con el régimen de Maduro? ¿Qué crees tú? Bueno, definitivamente los procesos burocráticos de la justicia internacional nos hacen sentir que estamos a paso de Morrocoy. Y nos hacen sentir no solamente a los venezolanos, sino a los que están viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Este informe de la ONU que salió hace 2 días y que justamente fue en Bélgica antes de que iniciara la Asamblea General de la ONU, o esta sesión de la Asamblea General de la ONU, muestra una vez más la magnitud de la tortura y la represión en Venezuela. Pero ya nosotros lo habíamos visto, ya nosotros lo hemos percibido, ya nosotros lo hemos llorado, nosotros hemos vivido eso en carne propia. Y sabemos cómo es la situación. Pero aquí hay un punto importante para la gente que dice, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve ese nuevo informe que es puntual al decir, mira, es que Maduro y todo su comidilla justamente están liderando esa maquinaria de tortura y represión? ¿Esto qué quiere decir? Que no es que son funcionarios aislados de la DGCIN, que no son funcionarios aislados del SEBIN, que están haciendo estos mecanismos de tortura. No, es que reciben instrucciones directas desde Miraflores, que hay reuniones para determinar quiénes son los objetivos específicos de la verdadera oposición y no de la pseudo oposición que ya nosotros sabemos quiénes son y que básicamente están cohabitando constantemente y que de alguna manera entran y salen de las cárceles. Ellos salen mejor que como entraron, tienen algunos privilegios y entonces eso nos demuestra que bueno, que el grado de involucramiento, de estar presente en estos crímenes de lesa humanidad no son aislados. Ahora bien, a estas personas que dicen, bueno, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, esto es un informe que es de una comisión independiente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Este informe donde dice, mira, evidentemente hay no solo 12 personas con nombre y apellido vinculados a esto y de los cuales llama mucho la atención que 2 nombres no se quisieron decir para prevenir a víctimas y para prevenir a familiares, lo cual muestra de nuevo la magnitud del tema. Adicional a eso, dice, esto es algo sistemático y esto puede ser usado para la Corte Penal Internacional. Ahora, la Corte Penal Internacional ya pasó de la fase de exploración, se reunió en Venezuela con las víctimas, pero también se reunió con el régimen, que dejó un muy mal sabor de boca para las personas que decían, bueno, pero ¿cómo tú te reúnes con el régimen?
Pero adicional, lo que hace es mostrar que después de la fase exploratoria, después de la fase evaluativa, tienen que venir acciones. Claro. Pero, ¿y qué esperas tú como internacionalista y conocedora de este tema? Porque yo le estaba comentando a Erika que la Corte Penal Internacional parece que no va a tomar el informe de la ONU sobre Venezuela como verdad absoluta, según algunos expertos consultados. En tu caso particular, ¿coincides con esto? Sí, yo coincido con esto. Esto puede ser tomado a largo plazo. Esto en este momento, en esta fase, no va a ser precisamente por estos pasos burocráticos. Y es lamentable porque básicamente la información va corriendo y ellos no pueden estar trabajando como que estuvieran trabajando hace 20 años. Esto es una situación que es permanente, es una situación que está ocurriendo como, por ejemplo, se está denunciando en Birmania, que todos recuerdan, en Birmania la junta militar sigue masacrando gente, por poner un ejemplo, del otro lado del mundo. Entonces esto sigue evolucionando. Tú no puedes esperar a que el informe se asiente, a que el informe sea ratificado, a que después de esto entonces sea evaluado para después incorporarlo a tu investigación. Es un proceso muy lento. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta que más adelante pues se tendrá un dejo vinculado a ese informe. ¿Qué expectativa, qué esperanza pueden tener entonces los venezolanos de cara al lunes, que es el 26, que se presenta? Bueno, de nuevo, los procesos son sumamente lentos. De cara a todo esto que está pasando, nuevamente se demuestra que la utilidad, y lo digo con mucha, eligiendo las palabras, que la utilidad y la efectividad de la Corte Penal Internacional y de la ONU, y en este momento que nosotros estamos viendo una Asamblea General donde todos los presidentes van y hablan, donde todas las personas están vinculadas y observando lo que está pasando, la efectividad es muy baja. Para el tema de Venezuela, lamento decir que es lo mismo. Esto es muy interesante porque lo quiero vincular rápidamente con el señor Petro, que ahora es presidente de Colombia, y entonces y de allí podemos caer rápidamente en el tema de monómeros, pero fíjate tú que el presidente de Colombia incluso dejó colar que podía retirar la denuncia contra el régimen de Maduro. Entonces, incluso yo cuando hablaba contigo te comprometía para que tú nos dijeras qué es la ONU, porque hasta el mismo presidente de México sale a decir que la ONU debe revisarse, pues, ¿no? En estos momentos, precisamente, qué casualidad cuando se habla del caso de Venezuela en los términos en los que se habla, porque, por ejemplo, yo estaba viendo aquí que en el informe, entre otras cosas, dice, las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener con motivos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN. Y algo parecido igual está, si no hemos leído el informe completo de la DGCIN, pues, ¿no? Hay que ver después, allí, yo no le recomiendo a todo el mundo que se lea en detalle la cuestión de las torturas, porque es cabroso, pues, ¿no? Es muy doloroso. Sí, es muy doloroso y demuestra que las personas no estamos a salvo en Venezuela. Y justamente era lo que comentaba hace un ratico, que hay una comunicación estrecha, que no son elementos aislados, que la comunicación es tal cual como está en el informe, por instrucciones telefónicas, por instrucciones de reuniones. Y aquí, por ejemplo, en el informe justamente dice un párrafo donde dice el uso sistemático de métodos crueles de tortura contra las personas detenidas y los intentos de coaccionar para que proporcionen información y hagan confesiones falsas. Esto quiere decir, de todas las cosas que nosotros vemos constantemente al fiscal de la República acusando a diestra y a siniestra, bueno, el fiscal del régimen en realidad, entonces básicamente allí hay muchas cosas que fueron obtenidas por coacción, que fueron obtenidas por tortura y que además no son ciertas. Eso ya lo sabíamos, Ahora, cuando hablabas del tema de la ONU, que a mí particularmente me dio mucha gracia el asunto, y gracia en el mejor sentido de la palabra, de Andrés Manuel López Obrador, presidente socialista de México, diciendo, mira, es que en efecto se tiene que reformar la ONU. Sí, en efecto es algo que, o sea, es un comentario que ya todos conocemos. Sí, se tiene que reformar la ONU, porque no es funcional, porque
problemas que fueron planteados nunca han sido resueltos. Vamos a recordar esto. Esto fue creado en 1945, después del drama que generó la Segunda Guerra Mundial, donde 51 países dicen, mira, vamos a mantener la paz y la seguridad de las naciones, y así como una cosa del mismo universo, de las mises en el mismo universo, diciendo, y vamos a fomentar las relaciones de amistad y la cosa. Y de nuevo, se van generando situaciones donde no se le están dando soluciones porque es una organización de manos atadas, y algo muy importante es que muchos de los funcionarios que están planteados allí, que están asentados allí, más los gobiernos, vienen desde una actitud muy pasiva, y eso lo vemos absolutamente en todos los en las problemáticas mundiales, y no solo vienen de una actitud pasiva, sino que vienen de una actitud izquierdosa tendiente al socialismo. Es por eso que no se le van de frente a ciertos regímenes, y lo vemos evidentemente, si no Cuba no tuviera 60 y pico de años bajo el régimen. Y adicional a esto, entonces, es este comentario que hace, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, está vinculado más bien al tema del dinero que se le está aportando, porque las aportaciones que hace cada Estado a la ONU es bastante cuantiosa, mensual y anualmente. Y de hecho hay un tema, para decirlo a la gente, que es precisamente como son cuantiosas, entonces muchos países no tienen capacidad de voto porque es como una junta de condominio que se herede. Entonces esto es importante decirlo. En cuanto a Petro, Vamos a hacer algo, Laura, porque ya es hora de hacer un pequeño paréntesis comercial. En la próxima parte sí estoy leyendo que la gente quiere conocer tus noticias que manejas en cuanto a monómeros y al tema de los migrantes, que estábamos comentando incluso que hasta el señor Biden en la ONU habló ayer que en Venezuela hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Y decía que debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y elecciones justas y libres. La gente quiere saber tu opinión sobre ese particular también. Pero tiene que ser en momentos, amigos. La internacionalista Laura de Rosa, jefe editora de The Freedom Post, con nosotros. Pero vamos a máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, les digo todos los días, no es solamente gasolina, no solo es gasolina. Usted cuenta con una tienda de conveniencia donde lo encuentra absolutamente todo para su carro. Fíjense que es muy importante, y en esta campaña que tiene la gente de la Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables, que el carro esté en perfecto estado. No importa de cuál año sea su carro, no importa si su carro es viejito, coño, pero que le funcione la corneta, que le funcionen las luces, que le funcione la luz de cruce, ¿verdad? Entonces, usted cuenta, lo que quiero decirle es que cuenta con toda esa asesoría que hay en y todos los productos que requiere, y todos los adminículos que requiere para que su carro esté en perfecto estado. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Distasi Motors. Distasi Motors es ahora también concesionario autorizado JMC, y yo lo invito a que conozca estos vehículos que ya están a su disposición en Distasi Motors. Converse con ellos sin ningún compromiso. Dígales que usted quiere incluso probar una camioneta, una pick-up, un automóvil de JMC. Y si usted quiere vender su carro, hágalo a través de nuestros amigos, y tienen un tremendo departamento de carros usados de Distasi Motors. Me piden que les dé un teléfono, CATV 0212-285-7779, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda y ahora JMC de Venezuela en Los Palos Grandes. Farmacias CVS y más. Hay una actividad este domingo, vamos a ver si la encuentro rapidito aquí, porque tiene que ver con los chamos, tiene que ver con los más pequeños de la casa, en nuestra sede del CCCT, sí señor, CVS, Farmacia CVS y más, Pinta Caritas, este domingo 25 de septiembre, de 2 a 5 de la tarde, para que todos llevemos a los chamos, para los más pequeños de la casa. Sí señor, qué buena actividad. Esto dice mucho de mis amigos de Farmacia CVS, que están prestos pues a cualquier actividad
para de manera integral satisfacer las inquietudes de la familia entera. Farmacias CVS y más en la web farmaciascvs.com. 2 sedes, CCCT y Chacaito. Farmacias CVS y más, todo lo demás. RTM 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Laura de Rosa con nosotros, amigos. Dejábamos con puntos suspensivos lo de los migrantes. Nos recordaban también que estábamos hablando, según ABC News, que el aumento de la migración venezolana se siente en los Estados Unidos. De hecho, los venezolanos han superado a los guatemaltecos, a los hondureños, para convertirse en la segunda nacionalidad más grande detenida en la frontera de Estados Unidos en agosto, después de los mexicanos, evidentemente, y quieren conocer las noticias recientes que tiene, porque además hay una noticia: Maduro acaba de nombrar a una señora en la junta directiva nueva de Monómeros. ¿Por dónde comenzamos esta parte, Laura? Bueno, podemos empezar por los migrantes, porque tal cual, retomando lo que tú dijiste del tema de Biden. Biden hace en su discurso de las Naciones Unidas una denuncia y dice, bueno, básicamente hay 6 millones de venezolanos entrando o que salieron de Venezuela. Y aquí el punto es algo importante, y también se puede mezclar esto con lo que dijo Bolsonaro y una noticia que ya les voy a comentar por ahí. Bolsonaro dice, y cito textual, al menos 600.000 venezolanos llegan diario a Brasil a pie, lo cual significa 18.000 venezolanos al mes. ¿Diarios? No, 600.000. Perdón, al menos 600 venezolanos llegan diario a Brasil a pie. Eso quiere decir 18.000 venezolanos al mes. Y esto entonces se mezcla con un dato importante que nosotros, por ejemplo, estamos sacando en el The Freedom Post el día de hoy, que es a Estados Unidos, y esto es con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. A Estados Unidos llegaron 20.000 cubanos en agosto. Significa 646 diarios. 646 cubanos diarios que llegan a Estados Unidos y que hacen una cifra de 20.000 cubanos. Lo mismo se extrapola con el tema de Venezuela. Llegando a Brasil, entonces hay 18.000 al mes. Quiere decir 600 venezolanos caminando o pasando la frontera para llegar a Brasil. Eso es una cosa inaudita. Eso demuestra que nuestra crisis migratoria evidentemente ya pasó la crisis de Siria y de Afganistán. Esto es un tema importante. Qué buen dato. Sí, ahora en la ONU, 3 temas. En la ONU hubo Rusia, evidentemente con el tema Ucrania, inacción por parte de la Organización de Naciones Unidas, tema Venezuela, inacción por parte de las Naciones Unidas y Birmania. Básicamente esos fueron los 3 ejes de las Naciones Unidas. Ahora, con el tema de Venezuela, ¿qué es lo que sucedió en esos discursos donde hablan los presidentes para decir, mira, esto es lo que a mí me preocupa, que de nuevo, inacción? Por ejemplo, Guillermo Lasso en Ecuador dice, pese a nuestras dificultades presupuestarias, atendemos a esa población venezolana que está entrando a nuestro país, que está pidiendo dinero, esa es la traducción, y probablemente le llegará porque, por ejemplo, la Unión Europea acaba de determinar que 3.6 millones de dólares van a ser dadas a la Oficina de Naciones Unidas en Venezuela. Entonces, esto por un dato. Por el otro lado, Boric, que es socialista, que es izquierdista, y que ayer Diosdado Cabello lo atacó hasta decir hasta allá, le dice justamente al mundo, la crisis humanitaria ha generado un flujo migratorio inédito en la región. Entonces, esta situación ha demostrado que las oleadas de migración que nosotros hemos tenido en Venezuela y que vamos a recordar, se han hecho en 3 etapas, desde 1999 hasta el 2006, por allí, 2006-2007, sale la primera avanzada, la primera oleada de migración, que es justamente las personas que tenían más capital y que tenían más información. Estos son mayoritariamente
clase alta y clase media alta. Es la gente que apenas llegó Chávez al poder y que vio que se estaba generando un proyecto socialista, entonces dijeron, vamos a salir del país, y tenían las capacidades para hacerlo. Ahí además se entrecruza una fuga de capitales que evidentemente el gobierno de Hugo Chávez trató de detener. Después del 2007 al 2014 es la migración, que es más o menos de clase media, y allí entra sobre todo la fuga de cerebros. Muchísimos profesionales fueron contratados desde el exterior para decir, vente a trabajar en mi empresa, porque estaba sucediendo lo que ya se estaba cuajando, por decirlo de alguna manera. Y luego, a partir del 2015 al 2022, que lo estamos viendo, está sucediendo la tercera ola migratoria, que es normal en estos procesos revolucionarios, porque es una repetición adicional, que es un poco más la clase menos pudiente, la clase menos baja, y es los que se van caminando, pero esto tiene además un truco en el asunto. Dentro de ese flujo migratorio de personas que realmente se dan cuenta, mira, no tengo capacidad para darle de comer a mis hijos y voy a tener que dar a mi hijo, a mi mamá, convirtiéndose entonces a Venezuela en un país de abuelos, donde los abuelos son los que están criando a los niños, entonces se van los padres para empezar a mandar dinero. Y esto sobre todo son personas ya que se van a países fronterizos, que se van hasta Chile, ya no fronterizos, Chile, Argentina, etcétera, que se van caminando, este tipo de migración. Sí. Pero aquí hay un asunto importante, que es que también se cuelan aquellos operadores del régimen, que no necesariamente saben que son operadores, más algunos que sí son operadores y lo hacen adrede, y es la llamada brisa bolivariana. Y esto es muy importante, porque ya no solo se va hacia el sur, y lo vemos no solamente, por ejemplo, con lo delincuencial, que el Tren de Aragua está en Chile, está en Colombia, está en Perú, no, sino que ya vemos otro tipo de delincuentes, porque ya no es personas que realmente necesitan irse, sino que son mandados. Entonces no solo lo vemos, hacia el sur, sino lo vemos también hacia el norte. Y entonces por allí entra el tema de Darién, donde justamente Panamá, Colombia, Migración de Panamá habla constantemente de cuál es el número importante de migrantes pasando por allí. Y hay un porcentaje sumamente alto de venezolanos, y de los cuales llama la atención que son 7.400 y pico de niños pasando por allí. Niños. Son datos aterradores, datos que llaman mucho la atención, pero es importante tener en cuenta las tres oleadas de migración, más lo que se está colando como estrategia política desde parte del régimen. Sí. El otro tema, y ya por cuestiones de tiempo que no queremos dejar pasar contigo, esto de monómeros, la gente lo percibe como un peloteo, una empresa que es de todos aquí, pero el peloteo es entre el régimen y el interinato, y entonces ahora al frente está Petro, que dicen que es el que le va finalmente a meter mano con la anuencia de Maduro y del régimen para terminar. Pero a todas estas, a donde quiero llegar, que no hay rendición de cuentas a los venezolanos por parte del interinato, que es lo sustantivo en este caso, pues, ¿no? Y están negociando de espaldas al país esta situación como si fuera de ellos. ¿Monómero es del régimen o monómero es de Guaidó y del interinato? ¿Qué es eso? Eso es una alternabilidad en la corrupción. Así como ahí había alternabilidad política, ahora lo que hay es una alternabilidad en la corrupción. Caray. Básicamente nosotros hacíamos, y lo voy a contar lo más breve posible, nosotros hacíamos una denuncia que fue probablemente uno de los últimos casos de corrupción que justamente estuvo debajo de la junta directiva que estaba liderada por Guillermo Rodríguez Laprea, pero previamente también hubo muchísimos casos de corrupción. Vimos lo de Lionel Street, vimos el tema de la mamá de Leopoldo López vinculada a servicios publicitarios, pero aquí hay algo importante. Menos de 20 millones de dólares. En menos de 20 millones de dólares, el gerente general tenía la capacidad, por estatutos
de monómeros, por estatutos de monómeros, tenía la capacidad de firmar sin tener autorización de la Junta Directiva. Eso da un poco la magnitud, el alcance de esa capacidad de corrupción, que de mucha retaíla, pero además, o sea, que se puede hacer de manera muy fácil, pero adicional, hay otros temas. En esos otros temas están vinculados, por ejemplo, el que nosotros hicimos la denuncia en el The Freedom Post, que es el vinculado a $100 millones donde se estaba entregando cargas bimensuales de urea, que, ojo, la urea está vinculada además con el tratamiento de la cocaína. Y esto es un dato importante que hay que mantenerlo por aquí, donde de eso, cada tonelada métrica de urea costaba $650 y de esos $650, 150 le quedaban a la Junta administrada y vinculada al interinato. Entonces esto es tal cual, como dices tú, un peloteo, una alternabilidad en la corrupción, y aquí lo preocupante es, no pasó nada porque ¿quién va a regular a ese interinato? ¿Qué rendición de cuentas hubo? No hubo absolutamente nada. Termina este proceso, entra un nuevo gobierno en Colombia, con Petro vinculado además a la guerrilla y vinculado además a la defensa, por decirlo de alguna manera, de las drogas, de la cocaína, y aquí entonces dice, mira, vamos a dos cosas: a devolverle monómeros a Maduro y adicionalmente vamos a hacer otro tema, vamos a retirar la participación de Colombia en la denuncia por crímenes de lesa humanidad que se hizo conjuntamente con otros países, vinculando el tema anterior. Y ahora Maduro designa a una señora que se llama Ninozca La Concha como gerente general de monómeros. Sí, adicional a eso, super sociedades, el embajador del régimen y esta señora justamente han ya firmado un acuerdo de recuperación, y ayer justamente hubo la primera reunión de la Junta Directiva para ver cómo se hace. Atentos con qué vaya a suceder con este asunto, atentos con qué va a pasar, si Petro realmente se puede o no se puede quedar con la empresa. Yo lo veo un poquito más complicado porque esto es un bastión, una segunda joya de la corona después de PDVSA, después de Citgo en Estados Unidos, que es de PDVSA, para el régimen. Entonces yo veo que independientemente de que sean socios, allí va a haber un poco de negociación, porque no creo que Maduro y su régimen quieran tener esto como pérdida y del lado de Petro. Mira, ya para terminar rapidito, ¿crees que Petro y Maduro se encuentren en la frontera ahorita? El lunes. Haya un apretón de manos el lunes entre Maduro y Petro. Bueno, básicamente justamente se planteó esto, pero ayer Petro dijo, no está planteado eso. La verdad yo creo que como simbolismo eso puede pasar. Sí. Pero yo le digo a la gente, no le presten atención tanto a eso es algo simbólico, pero realmente lo que está sucediendo está muy por debajo de la situación. Hay una cosa positiva dentro de todo esto, que es la reapertura comercial y la reapertura de la movilización, de los vuelos y de la movilización en la frontera. Y eso es algo que a la gente que vive en las fronteras le va a beneficiar. Y además esto va a generar un flujo comercial que, puede traer nuevos productos, pero también va a traer la desventaja comparativa y competitiva, que es que los productos que vienen de Colombia en precio y en calidad probablemente va a ser más competitivos y más comparativos en términos de calidad para los de Venezuela. Entonces, sin embargo, sí podemos ver que haya un apretón de mano, eso es algo simbólico, pero realmente lo que está pasando por detrás es cómo se restablece un narcoestado, y eso lo vamos a ver a lo largo de los años. Laura, qué bueno este encuentro contigo, excelente, de verdad que sí, ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. Laura de Rosa, internacionalista, jefa editora de The Freedom Post. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Lincoln. Mis amigos, del programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia.
Distafi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de primera clase.